El día domingo estuvimos hablando de una doctrina muy importante para nosotros los creyentes cristianos evangélicos, y es la doctrina, es la enseñanza del nuevo nacimiento, y estuvimos compartiendo tal vez, o más bien con bastante certeza, uno de los pasajes que más nos habla de esta realidad espiritual del nuevo nacimiento, y se encuentra en Juan, capítulo 3 versos 1 al 15. Vamos a leerlo igual que la semana pasada, en la medida que avancemos, para no repetir la lectura dos veces. El primer punto de la predicación, en signo de exclamación: tienes que nacer de nuevo. Y eso es la parte más amplia del sermón, de la predicación, y estaba desde los versículos 1 al 8. En el 1 podemos leer: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Em, el Nicodemo, ¿no? Es la representación actual de la religiosidad, podríamos decir así, o del hombre religioso, del hombre que cree que a través de sus obras puede alcanzar el beneplácito de Dios. Un hombre elevado en carácter moral, con un interés religioso importante, y sin embargo ciego, ciego, porque sabemos que esta actitud, que puede ser muy loable también por nosotros los hombres, un tipo de personas de este tipo, em, siempre va a quedar corta en términos de relacionarse con Dios, en términos de alcanzar el, podríamos decir, de alcanzar el cielo, por así decirlo, escribía yo acá. Y esta idea, ¿no?, de las personas buenas van al cielo, no es solo una idea católica romana, sino que también es una idea muy, muy fuerte en todo lo que son las sectas. Y es por eso que las sectas invierten mucho tiempo en hacer obras. Y, para ser absolutamente honesto, también la idea de la salvación por obras también está en muchos contextos evangélicos también. No somos la excepción a la norma. Por eso es importante volver sobre enseñanzas como esta de manera constante, ¿sí? Para que estemos refrescándolas. Y también yo he intencionalmente predicado esto, también porque nuevas personas, nuevas familias se están también integrando a la congregación, y también eso nos permite compartir esta enseñanza tan medular en la vida cristiana, y que obviamente es también lo que nosotros afirmamos y creemos como congregación. Es parte también de lo que es la escuela bíblica, Berea. Em, Hay otro punto que yo meditaba hoy día respecto de Nicodemo, porque él reconocía efectivamente que Jesucristo era un maestro que ha provenido de Dios. Es decir, reconocía el origen divino de Dios, y eso me llevaba a meditar que reconocer que Cristo hace señales y milagros, hoy día podríamos traducirlo: reconocer que Cristo hace mejoras. El Cristo que soluciona los problemas, que trae sanidades, que nos proporciona ciertos favores, ah, no es sinónimo de un genuino cristiano. ¿Sí? Si yo me relaciono con el Señor por lo que Él me puede dar, eso no es necesariamente un indicativo de que es un genuino cristiano. Eso muestra, al menos en esa parte del texto, ¿no? Esa parte que dice eh, que le reconocía por las señales y los milagros. Definitivamente hay que ir más allá. Y la pregunta de aplicación en este punto es: ¿quién es Cristo para cada uno de nosotros? ¿Quién es el Señor Jesucristo para nosotros? ¿Es el solucionador de problemas? ¿Es a quien acudimos cuando todas las cosas están mal, cuando necesitamos que Él intervenga? ¿O es el Dios encarnado, el único y exclusivo camino para la salvación? Ciertamente debe ser esto segundo, con lo que no estoy diciendo que en determinadas situaciones podamos también venir a Él con nuestras problemáticas. Claramente sí. El problema está en tener como norte de la vida religiosa nuestra
que nos acercamos al Señor para que nos solucione los problemas. Eso no está bien y lamentablemente también es muy común escuchar ese tipo de predicaciones. Dice el verso 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión nacer de nuevo, ¿no? Recordemos que literalmente significa nacer de arriba y la expresión ver es similar a la expresión entrar. No hay una diferencia allí, porque, claro, uno podría leer el texto y pensar que podríamos establecer cierta diferencia entre ver y entrar, pero al menos desde el punto de vista del lenguaje y de la expresión, los estudiosos dicen que es básicamente lo mismo, no hay una diferencia allí, digamos, que nos pueda dar un significado diferente a ver o entrar. La metáfora, entonces, de nacer de arriba, capta notable y simbólicamente la radicalidad de la experiencia de la salvación, ¿sí? Es decir, no solo nos acoplamos al movimiento cristiano, ¿cierto? Para, para asumir ciertas conductas, para ir los domingos a la iglesia, etcétera, sino que es un cambio radical, porque se trata de un nacimiento que viene dado por Dios, ejecutado, podríamos decir, por Dios el Espíritu Santo. Y aquí está el contraste, ¿no? Porque este hombre que iba a conversar con el Señor Jesucristo, como hemos dicho, era el embajador de quienes pensaban que la salvación era por obras, por una cuestión de rendimiento personal. Entonces, el Señor le dice, no, tú tienes que nacer de arriba, tú no puedes hacerlo por ti mismo. Y está esta expresión también del reino de Dios, ¿no? Les recuerdo la definición que yo daba basado en un material consultado, pero me parece necesario que nosotros podamos tener esto en cuenta cuando hablamos del reino de Dios. El reino de Dios es una expresión muy común en los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? Los otros tres evangelios, pero se encuentra solamente dos veces aquí en Juan. Tiene que ver con el reinado de Dios expresado en la teocracia en el Antiguo Testamento. Teocracia, ¿cierto? Dios gobierna, a eso se refiere. Y el reino mesiánico en la tierra que el Hijo de Dios vino a iniciar, eso es importante. El reino de Dios ya está iniciado, compuesto por todos los creyentes en Cristo Jesús, compuesto por, si somos creyentes, si hemos creído en Cristo, por todos los que estamos aquí reunidos. El hecho de que Jesús haya exigido una transformación radical de este miembro del Gran Sanedrín, en vez de recibirlo gustoso y con brazos abiertos, indica lo radical del reino, ¿no? Tiene que ser para que nosotros seamos creyentes cristianos. Esto es radical. Entendemos la palabra radical, ¿no? Proviene de raíz. Tiene que provocarse en nosotros desde nuestra raíz este nuevo nacimiento, desde lo más interior de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo, como muy bien dice este comentarista, no bajaba los requisitos para ganar un gran pez. Eso es interesante porque ¿qué pasa si el día de mañana a nuestra congregación llega, por ejemplo, una persona, un político, llega una persona que tenga eh, cierto poder en lo humano, podríamos decir, cierta influencia, que nosotros podamos pensar que nos puede beneficiar de alguna manera? ¿Los requisitos van a bajar? Bueno, no, si no importa que aún no muestre ciertas características de vida nueva, si Él nos puede ayudar, podemos integrarlo a ciertas tareas de la iglesia. Dios nos libre de aquello, porque el Señor Jesucristo no lo hizo con este hombre, y mucho menos nosotros tenemos la potestad, ¿no? La autoridad de poder hacerlo. Tenemos que ceñirnos a lo que el Señor ha revelado en la Escritura. Am, el impedimento, el impedimento de Nicodemo, el impedimento de cualquier hombre, ¿cuál es? En términos de entender lo que el Señor Jesucristo está enseñando, primera a los Corintios 2:14, ¿no? Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y aquí viene este concepto que es importante establecerlo, sobre todo de cara a el norte que nosotros tenemos como congregación. Perseguimos ser una iglesia lo más fiel a la Escritura
podamos serlo. Entonces, está el riesgo, ¿cierto?, de caer en una sed intensa y poco fructífera de información. O sea, la información no es sinónimo de vida espiritual. La información no es sinónimo de transformación. Lo que debe pasar inicialmente, antes de tener toda esa información, es que hayamos nacido de nuevo. Y eso es bastante riesgoso. Muchas veces tenemos que estar alertas a eso, pedirle al Señor que nos dé el equilibrio necesario para hacerlo de manera, como decía antes, equilibrada. El verso 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí yo explicaba el día domingo, ¿no? Esta expresión completa de Nicodemo, como que él mismo sabía que esa posibilidad que él estaba señalando no era del todo correcta. El Señor se estaba refiriendo a otro asunto y él como un maestro formado debiese haberlo entendido así. Aquí vienen estas afirmaciones luego, desde el verso 5 en adelante. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay discusión teológica. Yo no es primera vez que predico este mismo pasaje, pero recuerdo que cuando lo prediqué hace algunos años atrás, no me encontré tanta discusión teológica al respecto, pero se los menciono para que ustedes lo sepan. Em, Hay algunos teólogos que dicen que el nacer de agua podría ser el nacimiento, digamos, que experimentamos cuando nacemos, cuando venimos a este mundo. O cuando yo lo prediqué hace muchos años, o no sé cuántos años, pero no encontré tanto este argumento. Sin embargo, ahora sí lo encontré de gente que yo suelo citar. Entonces me llamó la atención. Pero lo que a mí me sigue haciendo más sentido respecto del texto mismo, respecto del interlocutor, es precisamente esto que les mencionaba el día domingo, que nacer del agua y del espíritu en el fondo es un concepto paralelo a nacer de nuevo, pero un poco más amplio en el sentido de que el nuevo nacimiento incluye también la purificación. Y ciertamente es una idea que encuentra mucho apoyo bíblico, incluso en textos como los que leíamos el día domingo, ¿no? En Ezequiel 36, 25 al 17, si es que alguien lo quiere apuntar. Ahí nosotros afirmábamos esto, información que probablemente Nicodemo también sabía, e incluso después en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 3 verso 5, ahí también podríamos encontrar sustento bíblico para afirmar esta posición, eh, que es en la cual yo me sigo inclinando. Fue lo mismo que mencioné hace algunos años cuando prediqué esto mismo. La segunda afirmación, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los que estamos aquí esta noche, los que nos acompañan allí a lo mejor, hemos nacido a la carne, hemos experimentado este nacimiento natural. Pero no todo ser humano ha nacido al espíritu. Son distintos tipos de nacimiento. Uno es natural, el otro es sobrenatural, dado exclusivamente por Dios a través de su espíritu, por Dios el Espíritu Santo. Y frente al asombro de Nicodemo, en el verso 7, ¿no? El Señor le dice, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y bueno, aquí cuando dice tienen que nacer de nuevo, podría sonar eso como a un mandato, ¿no? Pero no es un mandato, sino una condición. Tienen que nacer de nuevo o tienes que nacer de nuevo. Y es una condición que solo puede ser cumplida por la gracia del Señor. Solo Dios puede dar esto al hombre. El nuevo nacimiento no es algo en lo cual nosotros podamos tener participación. Y el verso 8 a través de esta comparación, lo deja claro, ¿no? El verso 8 donde leemos, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así como nosotros no vemos el viento, no sabemos su origen, no sabemos su destino, bueno, así de la misma manera opera el Espíritu Santo. Y sí lo que podemos ver, y eso sí es objetivo, es los resultados en la vida del que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no vive como vivía. No, sus pensamientos, sus metas de vida no son las mismas que tenía antes. Hay un efecto objetivo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de ese hombre y de esa mujer. Su norte cambió absolutamente, absolutamente. Y no estamos hablando de perfeccionismo,
Estamos hablando de una vida que ha sido redireccionada porque, imagínate, la naturaleza misma de Dios ha traído vida a ese espíritu de hombre. Entonces, es imposible que siga viviendo, pensando, soñando de la misma manera que lo hacía antes. Am, y hay, bueno, yo les decía ese día, el domingo, ¿no? Hay manifestaciones que son muy objetivas, interés por la palabra, por la oración, por servir al Señor, por la iglesia local, por interesarse por otros hermanos. Quiere invertirse en el reino de Dios. Y también, obviamente, cuando el Espíritu Santo nos hace renacer, la palabra cobra un sentido espiritual. Ya no leemos la Biblia así como un libro más, sino que eh, nuestros ojos son abiertos y es como que las verdades del texto bíblico mientras lo leemos saltaran delante de nuestros ojos y sentimos el impacto de ellas. No sé si a usted le ha pasado en su devocional o cuando usted está leyendo. La palabra le impacta, la palabra le lleva a un recogimiento espiritual, le lleva a confrontarse, y eso solo sucede en el alma, en el espíritu que ha sido regenerado. Em, Imagínese, y aquí una pregunta de aplicación, ¿qué pasaría si el hombre tuviera participación en el nuevo nacimiento? ¿Qué pasaría si hay algo que, con lo cual yo pudiese colaborar para nacer de nuevo? Básicamente, la salvación ya no sería por gracia, estaríamos hablando de una salvación también por obras, porque si yo puedo colaborar en algo, en el proceso del nuevo nacimiento, más bien en el evento del nuevo nacimiento, porque eso es un evento, no es un proceso como la santificación, sino que es un evento, ocurre de una vez. Tú no vas naciendo, así como no naces de manera natural por fases, de la misma manera, el que ha nacido de nuevo nace de una vez, ¿ok? Nace de una vez. Y lo otro que también es importante, esto ya es más teológico, pero es así, no hay posibilidad de desnacer de nuevo. ¿Sí? O sea, yo nací de nuevo y resulta que después me descarrié y no vine nunca más al Señor, viví mi vida como me plació y morí como me plació en mis propios pecados. Bueno, esa persona eh, no es que haya nacido de nuevo, esa persona nunca nació de nuevo. A los ojos nuestros, claro, lo vimos comprometido, lo vimos cantar, lo vimos predicar, pero él nunca nació de nuevo. ¿Sí? Y eso también es importante decirlo. O sea, no es no es un evento, no es un acto de Dios, mejor dicho, que pueda ser reversado o reversible, el nuevo nacimiento. Y eso también es una realidad para nosotros bíblica, que está en la Escritura, y también la creemos como iglesia. Son cosas que se enseñan de manera más detallada en, en la escuela berea, por eso estamos siempre instando a los hermanos a participar. Creemos que no es una gran escuela teológica, pero ahí está lo básico para que podamos tener ciertas herramientas para comprender mejor el Evangelio en el fondo. Bien, ese era el punto más amplio, así que no se asusten. Ahora voy a dejar a mi hermano Sergio para que haga también unos comentarios y también a Patricio. Buenas noches, iglesia. Sí, este hombre, Nicodemo, ¿cierto? A pesar de ser un hombre, un maestro de Israel, un hombre admirado, preparado, capacitado, ¿cierto? Él estaba en la misma condición que un perfecto desconocido, y que él estaba muerto espiritualmente. Entonces tenía la misma necesidad de nacer de nuevo, cualquier persona. Y vemos que el Señor no le dice, bien, Nicodemo, no sé, tú eres un buen candidato para nacer de nuevo. Tienes la pinta, tienes todo para ser un creyente, ¿no? Porque el hombre no tiene nada, ni Nicodemo con todas sus credenciales, ni el hombre menos preparado, tampoco. Tienen la misma necesidad de nacer de nuevo. Bueno, yo pensaba un poco en este punto y, y pensaba en esta conversación del Señor y Nicodemo y de cómo nosotros podemos aprender a evangelizar observando este relato, ¿cierto? Porque a veces queremos hablar a las personas y a veces como que, como decimos por acá, como que nos vamos por las ramas. Entonces, el Señor rápidamente le hace ver su necesidad, la real necesidad, ¿cierto? No es que no podamos decirle a la gente de las necesidades que tienen, ¿cierto? De, no sé, de alguna enfermedad quizás, en la cual Dios también les puede ayudar,
ayudar, pero lo que nosotros debemos procurar es que ellos puedan entender su necesidad de nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que ser nuestro objetivo. Entonces, la gente está muerta espiritualmente y necesita eso, que nosotros en el momento de evangelizar no nos vayamos mucho por las ramas, sino que vayamos sin ser insensibles, ¿cierto? Pero vayamos más al grano y hacerles ver la necesidad de nacer de nuevo rápidamente, para que si es la voluntad del Señor, el Señor pueda orar ahí. Y obviamente el Evangelio es lo que Dios usa para traer muertos a vida espiritual. Así. Amén. Gracias, Andrés. Hermano Patricio. Hola, pastor. Buenas noches, iglesia. Sí, respecto a Nicodemo, cuando leemos sobre que era un principal entre los judíos y también miembro del concilio del Sanedrín, vemos como alguien erudito también tiene la necesidad de, de Cristo, también tiene la necesidad de salvación y ir directo como al grano, indirecto a la aplicación, independientemente de cuánta educación pueda tener una persona, si es que no tiene estudios o estudios muy básicos o del otro lado opuesto, tiene un posgrado, un doctorado. En ambos casos, también esa persona necesita a Cristo y nosotros en ambos tenemos que predicar el Evangelio. No es que solamente es para uno, es para otro. Aquí vemos cómo Nicodemo, alguien muy erudito, él no, ni siquiera quiso, él pudo haber enviado algún asistente o haber enviado a alguien, pero no, él tenía esa necesidad. Y hoy en día no debemos discriminar entre alguien que sepa mucho o no sepa nada, todos necesitamos a Cristo, sea cual sea la educación que esa persona pueda tener. Amén. Amén. Gracias, Patricio. El segundo punto ya son más cortos estos puntitos, así que no se preocupen, hermanos. Yo le puse por nombre, cree al testimonio de Dios dado en Jesucristo. Eso encierra los versos 9, ¿no? Antes de la gran declaración que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso encierra lo previo, ¿no? Nicodemo hace tres intervenciones en este texto y esta es la tercera. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Él sigue muy, muy confundido aún con estas verdades espirituales que lo estaban confrontando. eh, un hombre que había sido preparado, sin embargo, la verdad espiritual que el Señor estaba exponiendo fue para él algo que él no había visto nunca antes, por así decirlo. Y bueno, solo para recordar, ¿no? El verso 11 dice, en verdad te digo, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Relación directa allí, cuando dice sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, con el Hijo de Dios, ¿no? Que está en el seno del Padre y proclama este conocimiento que él está compartiendo, esta información tan importante como propia. Y bueno, ahí usted ve también cosas que yo el domingo a propósito no dije, pero el Señor habla en plural allí. También allí hay discusión respecto por qué el Señor habla en plural. Algunos piensan porque se refiere al Padre y al Hijo, algunos piensan porque está incluyendo a los discípulos y otros incluso dicen que se puede estar refiriendo a Juan el Bautista. Pero hay una expresión de pluralidad del Señor Jesucristo. A ciencia cierta no, yo no me atrevería a decir una de las posibilidades, por eso no las menciono. Pero para que tengamos un poquito más de amplitud y nos vayamos también fijando en los detalles del texto, eh, eso también nos va a ayudar a enriquecer nuestras lecturas personales de la escritura. Y bueno, yo ahí amplié el concepto, ¿no? Y les hacía un llamado a todos los que estábamos el día domingo a levantar la escritura por lo que es, por la autoridad que tiene. La escritura está por sobre la mente de los hombres. Y solo para repetir esto, que es parte del instituto donde yo estudié y varios hermanos también están estudiando hoy día, 66 libros, 40 autores, reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, profetas, un médico, 1500 años de historia, tres idiomas diferentes, escritura durante múltiples dinastías, única en origen, única en unidad de tema. Eso es importante, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay unidad de tema.
tempranamente vemos cómo se va presentando también lo que los teólogos dicen el protoevangelio, que son conceptos ya más teológicos, pero que es interesante de verlos, de poder entenderlos, leerlos muchas veces, porque ahí nosotros empezamos a ver la unidad que tiene la escritura. Única en actualidad y difusión, sigue siendo, según entiendo hasta el día de hoy, el libro más vendido. Única en supervivencia, única en carácter literario. La Biblia es muy rica en su literatura y en sus géneros como está escrita. Única en su carácter moral, única en su confirmación arqueológica, única en el cumplimiento exacto de profecías, única en su valor histórico, evidencia de la resurrección del Señor, única en su poder para cambiar vidas. Entonces yo ahí ampliaba respecto del testimonio del Señor Jesucristo. Obviamente aquí el Señor está hablando de estas cosas terrenas, de estas cosas espirituales, pero también da el espacio para hablar de la veracidad de la Escritura de manera transversal. Y ahí viene esa expresión que yo adelanté, ¿no? De las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Las terrenales, esa regeneración que ocurre, la regeneración ocurre acá, nuevo nacimiento y regeneración son términos sinónimos, eso ocurre acá en la tierra, somos regenerados acá en la tierra. Por eso habla de cosas terrenas. Y cosas celestiales, bueno, cuando el Señor empieza a hablar en el verso 15, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, esas son cosas celestiales, porque imagínate a qué hombre se le hubiese ocurrido ese método de redención, a qué hombre se le hubiese ocurrido la redención en términos amplios. No, hermano, estos son cosas celestiales que ningún hombre podría crear, ningún hombre, ni el más ingenioso de los escritores podría concebir. Esto es obra de Dios. Estas son cosas celestiales, el Evangelio. Am, bueno, eso más que nada es información no respecto al texto mismo, pero yo hago el hincapié, hago el acento respecto de lo que nosotros tenemos en la escritura. Familiaricémonos con la escritura, con la consistencia y coherencia que ella tiene, porque hoy día es muy común escuchar gente decir, pues si la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia se echa la Biblia al bolsillo como si fuera cualquier cosa, pero objetivamente la escritura es un libro que incluso al ateo, ¿sí? Al que niega todo, va a tener muchos desafíos al enfrentarse con ella. Entonces tenemos que familiarizarnos con ella, al menos en ese punto, ¿no? Una aplicación un poquito más amplia. Hermanos, Patricio, Andrés, no sé si quieren agregar algo en este punto. Sí, sí, pastor. En este punto está meditando con respecto a la capacidad de entender de Nicodemo específicamente y bueno, también de nosotros, ¿cierto? Que vemos en el versículo 9 que el Señor le dice, él dice, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes. Entonces, este hombre no entendía la enseñanza del nuevo nacimiento, a pesar de toda su capacitación, ¿cierto? Como maestro de Israel, era imposible. Pues, todo eso no le servía para poder entender lo que Jesucristo le quería transmitir. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Nicodemo? Necesitaba una obra del Espíritu. Mm, De la misma forma, nosotros necesitamos una obra del Espíritu, ya no para nacer de nuevo, ¿cierto? Pero sí para poder entender la palabra del Señor. Nosotros no podemos entender la Escritura sin una obra del Espíritu. Sin una obra del Espíritu no podemos crecer en el Señor, no podemos ser santificados tampoco, ¿cierto? Entonces necesitamos una obra del Espíritu por completo, nuestra vida por completo. Yo no puedo vivir la vida como creyente en la carne, con esfuerzos humanos, porque yo no voy a lograr nada. Entonces yo necesito una obra del Espíritu en mi vida para vivir la vida como creyente, desde que nací hasta el día de mi muerte. Entonces, amén, amén. Patricio, Sí, bueno, respecto a lo de la Biblia, hay una imagen por ahí que anda en internet que se está haciendo muy famosa de todas las referencias, de las múltiples referencias que hay entre un libro y otro, y son entre líneas y son como muchas miles de líneas. O sea, entre referencias entre la Biblia hay muchas. Yo la otra vez conversaba con algunas personas que decían que la Biblia es solamente un libro común y corriente, así como cualquier otro libro, porque fue escrito por hombres.
Y esa es la decisión que ellos piensan. O sea, yo no comparto eso en lo absoluto. Eh, Entiendo que la Biblia es la palabra del Señor, es lo que nos da cuenta de su testimonio, de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que decía recién mi hermano chino, que ellos no tienen la obra del Espíritu, ellos no tienen al Señor como para poder entender estas cosas. Y nos queda orar por ello, nos queda orar y más que debatir o entrar en un conflicto, en un debate que no lleva a ningún fin, sino que orar por ellos, por quienes no confían en la Biblia, quienes no confían en la palabra del Señor, orar para que el Señor les dé arrepentimiento y les dé fe. Mm. Amén. Amén. El último punto, Nicodemo, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Aquí está esta unión, a veces cuesta seguir el hilo, pero tenemos que entender que todo este pasaje es una unidad, por así decirlo. Entonces, aquí cae en el verso 14 la respuesta. eh, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, leíamos ese pasaje el día domingo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere eso? En primera instancia, a la muerte del Señor Jesucristo. Él fue levantado en una cruz, lo sabemos, ¿no? Y fue muerto en esa cruz a causa de nuestros pecados. Y en una segunda lectura, que pudiesen ser ambas complementarias y una no niega a la otra, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También en ese sentido es levantado. Recordemos, como dice primero los Corintios 15, que la resurrección del Señor Jesucristo, o si Cristo no resucitó, nosotros estamos muertos en nuestros pecados. La importancia entonces de la resurrección. Ambos conceptos no se contraponen y podemos afirmarlo respecto de que el Hijo del Hombre sea levantado. La expresión Hijo del Hombre también hace referencia, es una expresión que ocuparon también algunos hombres en el Antiguo Testamento, pero aquí el Señor la ocupa para referirse a sí mismo. Y esa es la respuesta, ¿no? La proclamación de la verdad de Cristo es el escenario, podríamos decir así, donde el Dios Trino llama a hombres pecadores a la vida. ¿Sí? Ese es el escenario, no son nuestras formas, no son nuestras maneras, no es un determinado estilo de música, no es todo lo que nosotros como hombres podamos preparar. Es una obra de Dios que el Señor la manifiesta soberanamente sobre quien Él ha determinado también soberanamente cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es compartido. Esto no solo sucede a nivel de iglesia o de reunión o de servicio o de evento evangelístico. Esto también puede suceder cada vez que tú compartes el Evangelio con un compañero de trabajo, con un amigo, con una amiga. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para hablar de Cristo, podemos estar a puertas de un acontecimiento de proporciones, que una persona muerta espiritualmente pase a vida. Y eso es extraordinario. El Señor nos ha confiado algo que nosotros no merecemos. Y es maravilloso que nosotros podamos ser parte de la obra del Señor. El Señor podría haber contemplado muchos mejores instrumentos que nosotros, pero Él quiere hacerlo también. Él quiere hacerlo a través de su iglesia, Él quiere hacerlo a través de nosotros y con nosotros. Por lo tanto, cada vez que tengamos la oportunidad, debiésemos vencer la timidez y anunciar a Cristo con libertad, porque tal vez es un momento para que una vida muerta venga a la vida de Dios, para que el Espíritu Santo obre en ese corazón y no necesariamente esa persona va a caer llorando o en lágrimas, puede ser incluso inaparente a nuestros ojos. Podemos ver incluso cierta indiferencia, pero nosotros no sabemos. ¿Recuerdan la analogía del viento? ¿Sabes dónde viene, dónde va? Nosotros no sabemos ese mecanismo que Dios usa al interior de las personas. Entonces, muchas veces nos podemos sorprender. Yo soy defensor de las emociones humanas.
creo que tienen parte, creo que tienen cabida. De lo que no soy defensor es del emocionalismo, porque muchas veces el emocionalismo nos ha llevado a dar por genuinos creyentes a personas que no son, o nos ha hecho pensar que ciertas situaciones donde la gente se emociona mucho, entonces hay mucha conversión allí. Quienes llevamos más de 30 años en el Evangelio, somos testigos de que muchas personas que han caído, que han llorado, que han tenido otros tipos de manifestaciones, eh, se han apartado de la fe, tristemente. Entonces, porque había un énfasis en los últimos 50 o 70 años en el emocionalismo. No en las emociones, sino en el emocionalismo. O sea, el emocionalismo es dañino porque da falsos positivos y porque nosotros nos hace reducir la conversión a una cuestión emocional. Y no es, incluye las emociones, pero es mucho más que las emociones. Es una vida que está pasando de muerte a vida. ¿Se da cuenta de esto que es extraordinario? A ver si me ayuda José con un texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, para que lo leamos allí con la congregación. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible. Es decir, mediante, aquí está, lo que yo les decía antes, pero aquí está el texto bíblico, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Y el 25, aquí está, mire. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Ahí está todo lo que yo les decía el domingo y que les estaba diciendo hoy día. Cuando la palabra de Dios es predicada, es anunciada, Él nos hace renacer, Él hace renacer a las personas que Él soberanamente, como esa analogía del viento ha determinado. Por eso tenemos que ser enfáticos nosotros en predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinción, y pedirle al Señor valentía para poder hacerlo. Solo un par de apuntes más que me parece siempre necesario hacer respecto del creer y cómo se manifiesta eso posteriormente. El creer allí, ¿cierto? El verbo creer es algo constante, es algo continuo, es algo que te va a ocupar toda la vida, ¿sí? El creer no puede ser reducido a un acto específico una o un par de veces en la vida. El creer involucra necesariamente todo lo que somos. O sea, el que cree en el Señor Jesucristo va a estar constantemente invertido en Él. Em, bueno, hasta ahí mi participación. Dejo a mis hermanos también, Patricio, Sergio, para que si quieren agregar algo. Sí, 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 pastor. En este punto de Jesucristo es la respuesta, ¿cierto? Eh, Me ha pasado en ocasiones que me ha tocado hablar con personas y han venido con preguntas y que en ocasiones me he quedado corto, o sea, en más de una ocasión, que siento que no estoy en la capacidad de poder darle una respuesta, un buen consejo, pero yo sé que hay algo que necesitan y ese es el Evangelio, necesitan a Jesucristo una y otra vez, algo que yo necesito escuchar todos los días y que la gente que no es creyente necesita escuchar el Evangelio. A lo mejor pueden venir con otras dudas, con otras preguntas, pero el Evangelio es la respuesta para ellos. Para todo aquel que no ha venido al Señor, que no ha nacido de nuevo, siempre Jesucristo va a ser la respuesta, ¿cierto? Van a pasar los años y si llegamos a viejo por la gracia del Señor, nosotros siendo ya creyentes necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez, todos los días, meditar del Señor, escuchar del Evangelio, hablar del Evangelio, ¿cierto? Alimentarme todos los días. Jesucristo fue la respuesta para Nicodemo y es la respuesta para todo aquel que esté muerto espiritualmente. No hay otro. Y para nosotros también, siendo creyentes, es lo que necesitamos. Amén. 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 Sí, estaba buscando un versículo. Vemos cómo aquí finalmente Nicodemo no pasa desapercibido el encuentro
que tuvo con Jesús. Vemos después más adelante que volvió a visitarlo y, y lo volvió a hacer de noche. Y después, bueno, participa ahí en el encuentro de la sepultura y ahí lo hace más libremente. Pero el impacto que tuvo Nicodemo con Jesucristo no quedó ahí, no quedó como alguien más. Escuchaba sobre una prédica que tiene Paul Washer de Transformando Vidas, en donde relata una historia de él, una ilustración diciendo que llegó al púlpito, llegó a predicar, y antes de eso lo había alcanzado un camión por una carretera, lo había atropellado un camión, y que él se había presentado de esa forma. Entonces él decía que si a él tal como lo ven, él lo veían bien, no lo veían con ninguna secuela, y él hacía esa alusión de ese encuentro del camión y decía, bueno, Dios es mucho mayor que el camión. Entonces él finalmente dice que si el camión a él lo hubiera arrastrado, claramente hubiera tenido alguna secuela, probablemente lo hubiera matado. Y el encuentro que uno tiene con Jesucristo, uno no vuelve a ser siempre el mismo, siempre debe haber algún cambio radical. Y como una aplicación, también me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos pensar en cómo ha sido nuestra vida desde que nacimos de nuevo, desde el nuevo nacimiento. Si es que experimentamos realmente un cambio real, un cambio radical, o continuamos siendo nosotros mismos. Esto no quiere decir que nos sigamos fallando, que seamos seres, seguimos siendo seres imperfectos, pero sin lugar a duda nuestra vida tuvo que haber tenido un giro importante, tuvo que haber tenido un cambio radical. Y en eso se trata igual el nuevo nacimiento, en alguien que realmente quiere dejar las cosas atrás, quiere dejar las cosas en el pasado y luchar día a día por intentar agradar a Cristo, por intentar eh, glorificar su santo y bendito nombre. Y debemos recordar que tal como dice el versículo 3, el 3:16, cuando Dios dio a su Hijo, dice que dio a su único Hijo, y eso lo hizo en beneficio para toda la humanidad pecadora, en donde lo hizo por ti y también lo hizo por mí, y debemos recordar eso constantemente, que hubo un sacrificio, que hubo muerte por nosotros, por nuestros pecados, día a día. Entonces, iglesia, debemos pensar, debemos meditar en esto, en que cómo ha sido nuestra vida desde que tuvimos un nuevo nacimiento. Y es importante que sea un cambio, no algo poco, sino algo muy importante, muy grande, y nuestra vida constantemente debe estar buscando y agradando al Señor. Amén. Patricio, te pido que tú cierres también con una oración este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Dios mío, por esta reunión de Zoom, Dios mío, en donde hablamos sobre las aplicaciones, Señor. Le pedimos, Señor, que las cosas que no se dijeron, Dios mío, que sea usted que las confirme en los corazones de cada uno, Señor. Enseñen usted, Dios mío, a poder aplicar esta palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. A poder dar cuenta, Señor, que un impacto con usted, Señor, no nos hace seguir siendo los mismos, Dios mío. Ayúdenos a cambiar, Señor, a arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios Padre, por entregar a su único Hijo, Jesucristo, por nuestros pecados, por nuestra maldad, Señor. Le damos las gracias, Dios mío, por esa bendita cruz, Señor, por su obra perfecta, Señor. Sea su bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.